Hoy en el devocional de la mañana leí uno de esos versículos que son preciosos en la Escritura, en el Salmo 36, versículo 9, donde dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Aleluya. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y agradecerte, Dios mío, por poder venir a tu casa, venir, Dios mío, como pueblo tuyo a este lugar para oír tu palabra. Dios mío, nos gozamos en poder escuchar el canto de los niños, Padre, en poder alabarte a ti, en poder tener comunión. Dios mío, pero nada más precioso que poder ahora abrir tu santa palabra y escuchar tu voz. Señor, y queremos pedirte, Dios mío, en tu misericordia, la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Queremos pedirte que tú disipes tinieblas, venzas el pecado y establezcas tu reino. Jesús, queremos pedirte esa obra que tú continúas haciendo, Señor, en la historia de los hombres. Por medio de tu Espíritu Santo queremos pedirla en este lugar. Dios mío, quiero rogarte, danos ojos para ver, danos oídos para oír. Dios mío, que venga tu reino. Jesús, tú eres Dios fuerte, tú eres el héroe de tu pueblo. Queremos pedirte, habla hoy al corazón de tu iglesia, Señor. A cada uno de mis hermanos y a aquellos que no te conocen en este lugar, queremos clamar: vence, Señor, vence en este lugar, en esta mañana, vence en nuestros corazones, danos la gracia de mirarte a ti, Señor, con los ojos del corazón, y glorifica tu nombre, Padre, en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Os invito a abrir la palabra en Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y voy a estar leyendo los versículos 1 al 20. Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Y voy a pedir un vasito con agua, si alguien puede traer, por favor. Y dice así la narrativa de la historia de la Navidad. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aleluya, gloria al Señor. Estamos en el momento más importante de la historia de la humanidad. Finalmente se cumplirían todas las promesas y esperanzas narradas en las Escrituras.
aquello que traería redención y plenitud a este mundo roto y sufriente de Dios. En efecto, Zacarías lo anunció con bellas palabras en el capítulo anterior, cuando dijo en los versículos 78-79, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías nos habla en términos de poesía y gloria. Él nos habla de aquello que Jesús venía a hacer. Él venía a traer luz en la más densa oscuridad y a encaminar nuestros caminos por sendas de paz. El doctor Lucas, en cambio, comienza la narrativa de este espectacular acontecimiento con datos históricos. Eso es lo que él hace. Versículos 1 al 3. Mirad qué manera más anticlimática de empezar el anuncio más extraordinario de toda la historia de la humanidad. Dice Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Esto me hace pensar en aquellos que no pueden ver en un arco iris más que la refracción de los rayos del sol, ¿no? Cuando vienen. O sea, algo glorioso estaba aconteciendo y él nos habla en términos de datos históricos. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Lucas empieza de esa manera? Es que era doctor, tal vez era un médico y no podía ver la grandeza de lo que estaba aconteciendo, pero no creo que sea eso lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Lo primero que debemos aprender, y creo que es lo que Lucas quería destacar en la narrativa de la Navidad, es que estamos ante hechos históricos. Esto aconteció en el espacio y en el tiempo, cuando Augusto César promulgó un edicto, siendo emperador romano, hace unos 2000 años atrás. Esto es historia, esto es real. Lo primero que Lucas quiere destacar es que no estamos ante un mito, ante una alegoría con bellos principios éticos, teológicos o espirituales. No estamos ante una bella narrativa para contar cuando llega la historia de la Navidad. No estamos ante una epopeya de dioses que descienden a la tierra. No estamos en Narnia, tampoco estamos en la Edad Media. Estamos en Belén de Judea, donde el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre de verdad en una ciudad de verdad llamada Belén, a 5.728 kilómetros de Granada. Así que tú puedes ir a ese lugar todavía, puedes ir a ese lugar donde Jesús nació. Tal vez no puedes ir atrás, a 2000 años atrás, pero sigue estando el lugar físico donde físicamente y realmente Jesús nació. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos enseña que la nuestra no es una fe intelectual, filosófica, abstracta. La nuestra no es una fe de puros principios teológicos o leyes y mandamientos. Nosotros creemos en el Dios que se hizo hombre para redimir nuestra historia desde adentro. Él vino para cambiar al mundo desde el mundo. Él se hizo hombre para cambiar todas las realidades de nuestra existencia. No solamente para darnos una fe subjetiva del corazón, no solamente para darnos emociones bonitas, Jesús se hizo hombre para cambiar toda nuestra realidad. Vivimos tiempos en los que se quiere hacer de la fe algo subjetivo, algo del corazón, algo interno. Pero Jesús se hizo hombre y habitó entre los hombres para cambiar la historia de los hombres. Además, aprendemos en la narrativa de la Navidad que Dios gobierna los hilos de la historia humana para hacerla, en efecto, una historia de redención. Dios hace de la historia de los hombres, de la historia secular, como se dice hoy en día, una historia de salvación, una historia de redención. Él viene para salvar a sus escogidos. Finalmente, querida iglesia, el edicto de los emperadores, el movimiento de las estrellas, el canto de los ángeles y aún el día de dar a luz están dictaminados por Dios con el propósito de ejecutar sus planes eternos y salvar a su pueblo. María tenía que dar a luz en Belén
Y Dios mueve el corazón del emperador más fuerte de su tierra para que esa pequeña jovencita de Nazaret llegue a Belén en el día que iba a dar a luz. Y si una estrella en el firmamento tiene que guiar a los sabios a ir a aquel lugar, la estrella sigue su curso. Dios gobierna la historia. Dios gobierna cada detalle de la historia humana para hacerla una historia de redención. Esta es la historia de Dios, no es la historia del hombre, no es la historia del diablo, no es la historia de ningún emperador o gran héroe que haya pisado la tierra. La historia de la humanidad es una historia de redención, de la que Dios mismo es el autor principal. Y eso es lo primero que aprendemos en la Navidad. Dios es mucho mayor que tú, mucho mayor que yo, mucho mayor que nuestra experiencia religiosa, mucho mayor que cualquier iglesia, mucho mayor que una religión. Se llame como se llame, Dios está sentado en su trono. Él reina sobre los emperadores, las estrellas y el día de parir. Todo está en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, algo que Lucas quiere destacar de manera muy enfática en la narrativa que él nos da de la Navidad es que Jesús tenía que nacer en Belén. Parece evidente que toda la información histórica que él nos da tiene como propósito mostrarnos que Dios estaba moviendo los hilos de la historia para que en el día del nacimiento de Jesús, María, su madre, estuviese en Belén. Y uno puede preguntarse por qué era importante que Jesús naciese en Belén. ¿Por qué era importante que Jesús estuviese en aquel lugar? Bueno, había una profecía antigua de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde habla del nacimiento del rey Mesías, y se nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Más de 700 años atrás, el profeta Miqueas dijo: de ti Belén saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, ¿quién nació en Belén antes de Jesús? Un hombre muy importante del Antiguo Testamento nació también en aquella ciudad, el rey David. David nació en aquel lugar y se había anunciado de que el Mesías, como rey, sería descendiente de David. Por lo tanto, José era también descendiente de David, María también era descendiente de David, y ellos tenían que ir a ser empadronados en aquel lugar. Y cuando Lucas destaca que Jesús nació en Belén, lo que él está diciendo es: he aquí, ha llegado el rey Mesías. Ha llegado el descendiente de David. Ha llegado el rey que va a gobernar sobre todas las cosas. Cuando vemos que Jesús nació en Belén, vemos que él es del linaje de David, que él vino como rey y salvador de su pueblo. Eso es lo que anuncian los ángeles cuando se reúnen con los pastores a las afueras de Belén, cuando están en aquel lugar dando la primer cantata de Navidad a aquel grupo selecto de hombres que recibirían una cantata mejor que la que años después haría Hegel o cualquier otra. Y de repente los ángeles, el ejército celestial, las huestes celestiales miran a los pastores en Belén y les dicen: he aquí. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto lo dice el ángel antes del canto final: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Pero mirad cómo se describe aquí a Jesucristo. Se nos dice que en la ciudad de David iba a nacer un Salvador, un Redentor. Esa es la palabra. Él viene a salvar a su pueblo, que es Cristo el Señor. La palabrita Cristo significa Mesías, el Mesías Rey, el que fue ungido para ser el Rey de Dios. Así que Jesús es un Salvador, Él es el Mesías Rey, pero Él es Cristo el Señor. Ahora, esta palabra Señor es bien importante. ¿Sabéis? La palabrita Kurios es la palabra que se traduce del Antiguo Testamento para la palabrita Yahweh, que nos habla de Dios, del Señor. Él es el Mesías Yahweh, el Mesías Dios. Él es Salvador, el Rey y Dios con nosotros, el Señor. No podía hablarse de manera más alta de este niño. No habían términos más nobles para hacer referencia a Jesucristo.
Pero entonces uno se pregunta, muy bien, ha llegado el rey, ¿qué es lo que él vino a hacer? Tal vez esa es la pregunta más importante para ti en esta mañana. Si Dios reina, si Él ha establecido a su rey, a su Salvador, Cristo el Señor, ¿qué es lo que ese rey ha venido a hacer? Y aquí quiero poner toda la carne en el asador en esta mañana. ¿Qué es lo que el rey ha venido a hacer? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer en la tierra de los hombres? La mejor respuesta es la que encontramos en el canto de los ángeles. Cuando ya, ahora sí, las huestes celestiales aparecen delante de los pastores a las afueras de Belén y cantan a viva voz diciendo dos frases poderosas. Y quiero que las veáis conmigo en el versículo 14, donde se nos dice, ¿y qué os parece, iglesia, si lo decimos juntos? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Amén. Y en la tierra paz entre los hombres. Una mejor traducción sería en quienes Él se complace. Jesús vino a hacer esas dos cosas. Él vino a dar gloria a Dios en las alturas y traer paz entre los hombres en quienes Dios encuentra su favor. Esas dos realidades son indivisibles. Jesús viene a hacer las dos cosas y las dos cosas necesariamente caminan juntas. En primer lugar, Él viene a traer gloria a Dios por encima de todas las cosas. Gloria a Dios en lo alto. Es imposible entender la obra de Jesús si empezamos con nosotros. Es imposible si empezamos con nuestras necesidades. Caeremos en un camino, en un callejón sin salida. Como vamos a ver más adelante, nos vamos a frustrar. Para entender lo que Jesús vino a hacer, tenemos que empezar con Dios. Tenemos que decir en primer lugar, gloria a Dios en lo alto. Y en segundo lugar, y de manera indivisible y necesaria, paz en la tierra entre los hombres. Quiero decirte algo que me parece bien importante. Uno de los secretos para entender el cristianismo es entender la indivisibilidad de estas dos realidades. Si tú entiendes cómo estas dos cosas caminan juntas, tú entiendes lo que Jesús vino a hacer y entiendes de qué se trata el cristianismo. Debemos mantener esas dos realidades juntas. ¿Por qué? Porque por regla general empezamos con la segunda, ¿no es cierto? Cuando tú viniste a Jesús, ¿por qué viniste? ¿Porque querías dar gloria a Dios en lo alto? ¿O porque estabas hecho un trapo? O sea, por regla general, es raro el caso de alguien que diga, yo he venido a Cristo porque busco la gloria de Dios en lo alto. No, por regla general vienes a Cristo porque te estás sintiendo mal, estás vacío, estás sin paz y necesitas la paz que Cristo da. Y no creo que exageramos al afirmar que no existe mayor necesidad para el corazón humano que encontrar verdadera paz. Si hay algo que el hombre necesita, eso es paz. Reconocemos que todas las riquezas de los poderosos o el saber de los sabios de nada sirven si al final del día uno no puede cerrar sus ojos y dormir. Si uno es incapaz de alegrarse en el parque con sus pequeños, o de disfrutar de una tarde soleada con su esposa y amigos. De nada vale la gloria del hombre si al final no hay paz en el corazón. En general se reconoce entre los hombres que es rico el que teniendo muy poco tiene paz. Puedes tener poco, pero si hay paz, lo tienes todo. Pero la realidad es que aunque veamos muchas riquezas en Occidente, hay una que falta y esa es la paz. Vivimos en un mundo turbado, en un mundo lleno de ansiedad, de temor, de tristezas agudas, de conflictos relacionales, de enfermedades y diversas privaciones que hacen que la paz sea un bien raro y difícil de conseguir. No se encuentra paz entre los hombres. Tanto es así que la Navidad tiende a ser un momento nostálgico para muchos, porque les hace percibir que no tienen paz. Y el hombre busca la paz de diversas maneras, ¿no es cierto? Y la suele encontrar por un tiempo, por la gracia de Dios. Algunos la buscan, por ejemplo, en el dinero. Hay gente que busca la paz teniendo la cuenta llena en el banco o en el frenesí del trabajo. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para no pensar e intentar en medio del barullo del movimiento evadir el profundo sentimiento de que falta la paz. Algunos se esfuerzan por controlar el entorno de sus vidas para intentar, por medio del control, encontrar la paz.
Los hay que encuentran la paz en el ocio, la diversión, y otros, aunque menos, en el saber, en las ciencias, en el conocimiento, o aún en las relaciones interpersonales, en estar con gente el tiempo entero buscando paz en todas esas cosas. Y en el mundo en el que vivimos, especialmente aquí en Granada, esto es fuerte. Los hay que, no encontrando paz en ningún lugar, se dan a las drogas. ¿No es cierto? Aquí en Granada eso es bien fuerte también. O si no, también al alcohol. Hay gente que bebe para tener paz. Tiene que beber para encontrar algo de paz en su corazón. Y nuestra sociedad, por cierto, inclusive se droga legalmente. Porque vas al médico y te mandan un montón de pastillas para que puedas intentar encontrar paz. El problema es que tarde o temprano nos damos cuenta de que nada de lo anterior puede traer una paz permanente. Al final del día uno sabe en su corazón que todos son paliativos para un problema agudo del alma. No encontramos una paz que pueda verdaderamente penetrar y permanecer en lo más profundo del corazón. Y entonces, ¿a quién acudimos? A Jesucristo. En cierta ocasión alguien vino y nos dijo, he aquí el príncipe de paz. Y dijimos, yo necesito paz, Él es el príncipe de paz, voy a Él. Porque Él viene a traer paz en la tierra. Y por un tiempo tal vez encontramos algo de paz. Y aquí viene el problema. Pero de repente, para algunos, parece que entran en un serio conflicto y en una profunda decepción. ¿Por qué? Porque parece que Cristo, y lo voy a decir muy torpemente, Cristo no les funciona. Jesucristo no me funciona. Y mira el que está a mi lado y digo, a él le funciona, a João le funciona, porque a mí no me funciona. ¿Por qué la religión de Jesucristo, que dice traer paz al corazón, le funciona a esta persona que está a mi lado en la iglesia, pero yo no tengo paz? A mí no me va esto. Esto debe ser una quimera, un engaño. Jesús dice ser el príncipe de paz, pero yo por las noches no tengo paz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te voy a dar la respuesta. Y te la voy a dar con un amplio margen de posibilidad de acertar. Digamos que un 100%. La respuesta, ¿por qué Jesús no te funciona? ¿Por qué no tienes la paz que el Evangelio promete dar? La respuesta la encontramos en la primera frase del canto de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Es ciertísimo que Jesucristo viene a darnos paz, pero antes Él viene a establecer la gloria de Dios en lo alto. Y el problema es que algunos quieren la paz de Cristo, pero no quieren la gloria de Dios en sus vidas. No ponen a Dios en primer lugar. No buscan la gloria de Dios en lo alto. Y es imposible que haya paz si en primer lugar Jesucristo no establece la gloria de Dios como el parámetro último y principal de toda tu vida. Repito, Jesucristo vino primero y antes que nada a establecer la gloria de Dios sobre todas las cosas. Él sabe que la paz es el fruto de rendir el corazón ante la belleza de la gloria de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema de muchos. Ahora tú puedes preguntarme, pastor, ¿cómo Jesús lo hace? ¿Cómo Él viene a establecer la gloria de Dios en lo alto? Y por el amor de Dios, préstame atención porque esto es importante. ¿Cómo Jesucristo viene a establecer la gloria de Dios en lo alto? A ponerla en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Tú quieres que eso sea real en tu vida? ¿Tú quieres experimentar la paz de Dios? Pues te interesa la respuesta, te interesa saber cómo Jesucristo viene a hacer que Dios sea el primero en mi vida. Cómo Él viene a establecer la gloria de Dios en lo alto. Y la primera respuesta a esta pregunta te puede sorprender y es bastante difícil de llegar a ella. En primer lugar, Jesucristo vino a establecer la gloria de Dios solito, Él solo, en el espacio y en el tiempo, en el acto único de su propia vida, vino a restaurar la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Sin tu ayuda, sin ti, tú ni siquiera habías nacido, y Él vino a establecer la gloria de Dios sobre todas las cosas.
Jesucristo vino a vivir una vida perfecta en tu lugar. Él vino a cumplir la ley. Él vino a vivir la vida que tú y yo no hemos vivido. Pero en segundo lugar, Él vino también a derramar su sangre en la cruz. Él vino a derramar su sangre porque tú tenías que morir, porque yo tenía que morir, porque nuestros pecados son dignos de muerte. Cuando ayer, hoy y por los siglos seguiremos siendo salvos por gracia. Pero Jesucristo, el único santo, el único Salvador, el único perfecto, el único que agradó al Padre en todas las cosas, el único que glorificó al Padre de manera perfecta, lo hizo como representante de su pueblo, lo hizo en el lugar de su pueblo. ¿Para qué? Para que ahora el pecador, en una condición miserable, pueda en un único acto de fe, descansando su confianza, toda ella en solo Él, pueda tener paz con Dios. Teológicamente llamamos eso la justificación por la fe. Tenemos paz con Dios al ser justificados por la obra de Jesucristo en nuestro lugar, por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y esa es la singularidad del cristianismo. Él no empieza con nosotros, empieza con Jesús y con lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Así que tú vienes y Él te da paz, Él solo, por lo que Él ha hecho. Pero en segundo lugar, ¿cómo Jesús restaura la paz de Dios en nuestro corazón? En segundo lugar, Él viene al cambiar nuestro corazón. Él viene a cambiar las pasiones de nuestra alma. Él viene a transformarnos desde adentro. Él hace una obra objetiva y completa fuera. Pero una vez tú confías en Él, Él viene a establecer la gloria de Dios en el primer lugar de tu corazón. Eso es lo segundo que Él hace. Tú confías en Él y por lo que Él solo ha hecho, tú eres reconciliado en paz con Dios. Pero en segundo lugar, Él viene a cambiar el eje central de tu corazón. Y voy a intentar explicarlo. A causa de nuestra rebelión, todos giramos a partir de un principio de autonomía que busca su propia satisfacción y gloria. Esto es real de todo ser humano. Vivimos alrededor de nosotros mismos. Buscamos aquello que nos dé un nombre, que nos haga felices, que nos dé paz en el centro mismo de nuestras vidas, estando en el centro del universo. Y esperamos, seamos conscientes de ello o no, que todo a nuestro alrededor funcione para hacer de estos pequeños sueños realidad. Para que todo funcione, para que yo encuentre mi paz en el centro del escenario. Y en una u otra medida, todos, como dije anteriormente, venimos a Jesús con estas expectativas. De que Él cumpla esos sueños que ya yo traigo desde atrás. Esperamos que Él cumpla esos sueños de grandeza, de satisfacción y poder que todos llevamos dentro. ¿Conocéis la frase que a veces se utiliza para evangelizar que dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti? Claro, eso nos encanta, ¿no? Porque yo también me amo y tengo un plan maravilloso para mí. Y si Jesús puede entonces colaborar para que eso funcione, bienvenido sea. Y por regla general nos acercamos a la fe de esa manera. Esperando que Él me haga un ministro poderoso para que yo tenga paz, o que Él me dé dinero para que yo tenga paz, o que Él me dé salud para que yo tenga paz, o que Él me haga guapo para... No, eso no hace falta, ya soy guapo, pero que me dé paz, ¿no? O sea, uno va al Señor esperando que Él cumpla esos sueños egolátricos para buscar en ellos la paz. Pero de repente, esto es verdad en cuanto a todo creyente, ¿eh? Esto no es de uno o dos, todos sufrimos esto. De repente nos damos cuenta que al contrario de lo que pensábamos, toda nuestras vidas se levanta en contra de estos pequeños sueños que añorábamos, de esa vida feliz que esperábamos. Nos parece de repente que el propio Jesucristo se levanta como un león en contra de nuestra paz. Perdemos el trabajo, somos perseguidos, relaciones se rompen a causa de la persecución. Problemas del alma que antes desconocíamos aparecen. Y nos preguntamos, vaya príncipe de paz. Si esta es la paz que Él promete, creo que mejor me voy al bar. Y entramos en crisis. Y nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo? Yo quiero decirte lo que está ocurriendo. ¡Gloria a Dios en lo alto! ¡Gloria a Dios en lo alto! Jesucristo viene a instaurar la gloria de Dios en el eje central de nuestras vidas. ¿Qué significa eso?
Significa que Él viene a capacitarnos para apreciar y desear la belleza divina por encima de todas las cosas. Él viene a enseñarnos que la única fuente, todo suficiente, para la paz y la satisfacción más profunda del alma es la íntima comunión con la gloria de Dios. En el fondo, y esta es la paradoja del cristianismo, Él viene a darnos lo que en el fondo añoramos. Pero Él sabe dónde se encuentra. Él sabe cuál es la fuente. Él sabe dónde está. Tim Keller suele decir que si Dios quisiera juzgarnos con dureza, lo único que tenía que hacer era darnos lo que tanto deseamos. Si Dios quiere juzgarte, te hará feliz con las algarrobas de cerdo. Te dará tu dinerito y te dejará vivir la vida buena. Eso es lo peor que Dios puede hacer con una persona. Ese sería nuestro fin. Pero porque Él nos ama con amor eterno e inagotable, no permite que nuestro corazón corra por nada que sea menor que Él mismo, en quien hay shalom. La palabrita paz es shalom. Es más que un sentimiento subjetivo de tranquilidad, es plenitud en la presencia de Dios. Es gozo, es satisfacción, es la vida plena, es la vida abundante, es la vida de verdad. Es la vida a ser vivida, el deleite de la presencia divina. Hermanos, me acuerdo cuando Julio, y lo digo con permiso, no lo hablé antes, lo iba a decir, pero me acuerdo cuando el Señor le regaló un brazo roto. Sabéis que Julio es un gran trabajador y un pintor excelente y que se dedica a su trabajo. Pero hermanos, la riqueza que Dios le dio a partir de un brazo roto y la incapacidad de trabajar fue extraordinaria. El León Jesucristo le dio el regalito de un brazo roto para llevarle a una mayor profundidad en el shalom de Dios, en la paz de Dios. Me acuerdo mi esposa, hermano. Mi esposa terminó los 6 años de la universidad y entonces tocaba hacer el MIR. Pero en el retiro que predicó João en Ciudad Real con la Iglesia Bautista de Córdoba, en ese retiro el Señor habló claramente al corazón de mi esposa y le dijo, si vais a tener hijos tienes que dedicarte a la maternidad. Esa es la tarea. Y hermanos, conozco a mi esposa ya hace ahora 14, 15 años, pero los últimos años, desde que hemos tenido hijos y ella dejó la carrera de medicina para poder dedicarse a esa tarea según el llamado del Señor, yo veo cada día más y más a Cristo en ella y la he visto crecer y fructificar como en ningún otro lugar. El Señor le quitó eso y le dio paz. Tal vez si Bonnie me permite hablar de él, pero Doña María, hermanos, la iglesia lo vivió. Doña María, además de ser la mamá de Bonnie, era su mano derecha, su compañía, aquella con quien Bonnie vivía a cada día. Y llegó el día en el que el Señor se la llevó a su presencia y como iglesia vivimos esa realidad. ¿Y qué es lo que encontró Bonnie al día siguiente? Paz, la paz de Dios. El Señor nos priva muchas veces de aquello que viene a combatir con su gloria en nuestras vidas. Hermanos, Jonathan Edwards, predicador en Inglaterra, en Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra, él definía, mirad qué interesante esto, él definía a un cristiano nominal, un cristiano de nombre nada más, un cristiano falso. Él definía a un cristiano nominal como alguien a quien Cristo le es útil para obtener cosas que considera excelentes. Esto es el falso creyente. Aquel a quien Cristo le es útil para conseguir las cosas que verdaderamente desea su alma. Mientras que un verdadero cristiano es aquel que considera a Cristo hermoso por quien es en sí mismo. Por quien es en sí mismo. Qué diferencia grande entre ambas realidades. Y qué peligro en el corazón el estar seguros de que estamos yendo a Cristo con las motivaciones correctas. Decimos entonces que Jesucristo se presenta como Rey y León en nuestras vidas, venciendo en nosotros todo lo que se levanta contra la gloria de Dios, a fin de establecer a Dios en el centro y de este modo promover verdadera paz en nuestras vidas. Jesús nos enseña lo que dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
El otro día estaba orando en la montaña y sabéis, la tentación mía como ministro es que ese lugar lo ocupe el ministerio. Y estaba caminando orando y le decía, Señor, no dejes, Padre. Dame la gracia de deleitarme en ti, Señor. Dame la gracia de ver tu gloria. Dame la gracia de que mi corazón esté contento en tu presencia. Y ahí el Señor lo hace de maneras muy extraordinarias al llegar a casa con el canto de mi niña, ¿no? Llorando y todo eso. Y Él va trabajando en el carácter con todas esas cosas, ¿no? Y va estableciendo la gloria de Dios por encima de todo en nuestras vidas. Damos un pasito más en la narrativa y este va a ser más corto, iglesia, pero quiero preguntarte, quiero que analices tu corazón. Y quiero que te preguntes, ¿yo conozco la paz? ¿Yo conozco esta paz? ¿Esto es real en mí? ¿O en el fondo yo no tengo paz? En el fondo Jesús es un amuleto para otras cosas, ¿no? O la gloria de Dios está bien puesta en mi corazón. Muy bien, así que lo primero que hemos dicho en el sermón es que Dios gobierna sobre la historia haciéndola una historia de redención. En segundo lugar, hemos visto que Él ha enviado su rey y que su rey viene en primer lugar a establecer la gloria de Dios en lo alto, y cuando lo hace, deriva de ello paz en medio de los hombres que en Él confían. Pero ahora, en tercer lugar, quiero que veamos algo interesante en esta narrativa, algo que no se nos puede escapar cuando leemos la historia de la Navidad, y es que realmente, lo que encontramos en la Navidad es la gloria velada, el rey que viene con un ropaje de siervo. ¿Vale? Hemos dicho ahora, el Señor Jesús viene a establecer la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que te esperas? Un gran rey. Un rey que nazca en los palacios de Roma o de Jerusalén. Alguien todopoderoso que venga a hacer esto que hemos dicho. Establecer la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Pero todo en la historia de la Navidad parece contradecir eso. Parece ser antiintuitivo. No lo puedes imaginar. No puedes imaginar que el rey venga con tal ropaje de humillación y vergüenza. Hermanos, no hay nada romántico en la historia de la Navidad. Los belenes lo intentan y nosotros cantamos villancicos. Pero no creo que haya sido nada bonito para José y María vivir lo que vivieron. Llegaron a Belén y buscaron un mesón, un lugar donde pasar la noche. Y nadie tuvo compasión de una mujer encinta para darle un lugar en el que pasar esa noche. Tanto es así, no se encontró para ellos lugar en el mesón. Tanto es así, que María tuvo que dar a luz en un establo, hermano, donde están los animales. Y su sangre corriendo, y los animales alrededor, y la mugre, y el ruido, y el bebé acostado en un pesebre. Hermanos, yo sé que lo pintamos de romántico, pero la historia de la Navidad, en un sentido, es la historia del rey humillado, del rey vestido de siervo, del rey en una situación, lo voy a decir con reverencia, patética. Y uno se pregunta, ¿qué hacía el rey en aquel lugar? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es así? ¿Por qué él vino de esa manera? Tal vez en el versículo 7 encontremos en la segunda parte del versículo 7 esa expresión vívida de la condición del Mesías, cuando dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para el rey en su nacimiento. Pero quiero que veamos esa frase, no había lugar para él en el mesón. Esa frase capta con poderosa elocuencia todo el transcurso de la vida de Jesús. Para él no se encontró lugar entre los hombres. Su sabiduría no hallaría cabida en la mente de los intelectuales. Su familia, en una determinada edad, cuando él empezó a predicar, pensaban que estaba literalmente loco. Su justicia no encajaría entre los liberales de su época. Su gracia y misericordia chocaría de frente con los religiosos que le escuchaban. Nada en Jesús encajaba. Él no encajaba en este mundo, no era aplaudido por unos ni por otros, ni por la derecha ni por la izquierda, ni por sabios ni por ignorantes. Parece que Jesús no encajaba. Jesús parecía no encajar en nuestro mundo. Su deseo de glorificar a Dios por encima de todas las cosas chocaba de frente con el espíritu rebelde que gobierna este sistema. Él era incómodo por su sola presencia, porque él buscaba la gloria de Dios y no la gloria de los hombres.
Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, Él no encontró lugar entre los hombres. No había lugar para Él en el mesón. No hubo lugar para Él en toda su vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a tener pena? ¿Vamos a llorar por Él? ¿Vamos a decir, pobre mi Jesucito? ¡No! ¡Jamás! No podemos sucumbir a esa compasión falsa, porque Jesús nunca vino a buscar un lugar en este mundo. El Rey de Gloria nació en un pesebre, no en un mesón, porque lo quería de esa manera, porque quería gritar a voces desde que era un niñito lo que Él venía a hacer a esta tierra. Jesús no vino a encontrar lugar, nunca lo necesitó. Desesperados estamos nosotros por establecer nuestra gloria. Él no lo necesitaba. Él, en efecto, Él vino a llevar sobre sus hombros el peso de nuestra rebelión para hacernos a nosotros un lugar a la diestra del Padre de Gloria. Cuando la gente quería llorar por Él al lado de la cruz, les dijo, no lloréis por mí. Es que no veis lo que está ocurriendo. Llorad por vosotros. Yo soy el Rey. Poderoso. No tengamos compasión de ese niño en el pesebre. No caigamos en tal error. Él está cumpliendo su voluntad. Él está gritando a voces a este mundo que su gloria es de paja. Que su gloria es de paja. Que Él vino a encontrarnos un lugar, a darnos un lugar a la diestra del Padre. Y yo me imagino en el seno de la Trinidad antes del principio de los tiempos, cuando el proyecto del Evangelio se llevó a cabo y el Dios Trino se reunió alrededor de sí mismo y el Padre y el Hijo y el Espíritu estaban intercambiando ideas, estoy imaginando. Y uno decía, bueno, ¿cuáles van a ser los primeros a recibir nuestro anuncio? ¿Tenemos que hacerlo por todo lo alto? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Pues vamos a enviar una hueste celestial para cantar un canto impresionante. Cientos, miles de ángeles llenando todo el cielo para cantar lo que el Rey viene a hacer. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Los hombres, pues bien, ¿quiénes van a ser? ¿No? ¿Quiénes van a ser los que van a escuchar ese canto? ¿Quién va a ser nuestro público? Pues hay un grupito de pastores en las afueras de Belén que son el grupo ideal. Sí, claro. Al hablar en medio del Dios Trino no puedo decir qué, cuál, ¿no? ¿Cómo es posible? Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero hermanos, qué inverosímil parece esta historia. O sea, montar todo este festurrón increíble, este pedazo de cantata angelical. Para esos pastores parece un desperdicio, no a los fariseos de Jerusalén, no a los poderosos de Roma, no a los sabios de Atenas, no, a los pastores, a las afueras de Belén. Hermanos, lo más bajo en la escala social del pueblo de Israel en aquel tiempo eran los pastores. No tenían educación, no participaban de los ritos religiosos, eran considerados gente a la que le gustaba lo ajeno, gente mal hablada, gente mentirosa, gente torpe. Y no creo que ellos fuesen diferentes, ellos no eran santos ni nada de eso. Pero es a ellos a quienes los ángeles dirigen este canto. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? El ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahora les dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto lo he dicho ya otras veces, pero hay gente que no lo ha escuchado. Hermanos, mirad la aparente contradicción de lo que el ángel dice. He aquí un Salvador que es Cristo, Yahweh, el Señor. Y esta es la señal. La señal es lo que pone en evidencia que algo es veraz. O sea, en esto vais a ver que lo que estoy diciendo es verdad. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y la pregunta es, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué a gente como ellos? Y la respuesta creo que es más o menos sencilla. Solamente ellos podían recibir tal señal de debilidad y quebranto. Solo los pobres, quebrantados y pecadores pueden apreciar la gloria de la Navidad, la gloria del Dios en su humillación, la gloria del Dios velado.
Por eso el mensaje solo es aceptado por los pastores a las afueras del Belén, por el quebrantado de corazón. Él es el único que puede ver a Jesucristo en su debilidad y humillación y decir, ¡he aquí la gloria de Dios! Más adelante, cuando Jesús ya estaba en pleno ministerio, en cierta ocasión, la única ocasión en la que se nos dice que Jesús saltó de alegría en su corazón, se nos dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Querida iglesia, un día el Rey volverá en gloria y poder. Ya no va a volver de esa manera. En ese día, cuando Él venga en gloria y poder, Él solamente recibirá, porque ahora el que viene a traer lugar es Él, no viene a buscar lugar. Y Él solamente recibirá a aquellos que antes le recibieron en su quebranto. Tú no te alegrarás en el Rey de la gloria si no te regocijas en aquel que murió por tus pecados, en aquel que nació en un pesebre y derramó su sangre en aquel lugar. Solamente aquellos que recibieron gozosos al Rey velado podrán recibir al Rey de la gloria y en Él encontrar verdadera paz. Amén, querida iglesia. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor. Yo quiero animarte a orar y una oración bien sencilla, dos partes. La primera, dile, Señor, gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Dile, Señor, glorifica a Dios en mi corazón. Yo quiero tener paz, pero hoy he entendido que si Dios no es el primero, no la tengo. Así que yo quiero animarte a orar y decir, Jesús, tú viniste a poner la gloria a Dios por encima, hazlo en mi corazón. Yo lo necesito que tú lo hagas en mí. Tal vez algunos están muy confiados en el dinero, en el conocimiento, en la salud. Todo eso se va a terminar, pero yo quiero animarte a orar al Señor y decirle, gloria a Dios en lo alto. Y en segundo lugar, quiero animarte a orar y decirle, dame un corazón quebrantado. Dame un corazón como el corazón de los pastores alrededor de las montañas, un corazón pobre. Dios mío, para que al verte en ese lugar, yo pueda ver tu gloria. Yo pueda ver tu gloria. Vamos a orar.